Orestes Torres es un ser humano, me considero, noble, sencillo y de mucho sentido común. Yo recuerdo en ese tiempo la generación de basquetbol internacional de los 90, esos Chicago Bulls de Michael Jordan y Nacional, wow, teníamos mucha calidad también. Sí. Estaban las ligas superiores de 4 equipos, Roberto Carlos, Junior Herrera, Ángel Oscar, Andrés Ibel. Tengo una anécdota muy linda con un entrenador en Santiago de Las Vegas, Radio Álvarez, el Yayo, muy conocido, que para mí ese fue el entrenador que me aferró más al básquetbol. Soy el mejor jugador de la categoría y me llaman que tengo que jugar en la liga superior ya. 16 años, entonces me tocó ser el novato con figuras ya establecidas que tienes que saber lidiar con todo. A veces la inconformidad de una decisión interna y me lo escondieron hasta que regresé a Cuba. Y cuando regresé a Cuba, él estaba en la Mejeira y por lo que me dio fue irme hasta allá y no salir de ahí hasta que no salí. ¿Cómo quisiera que tus fanáticos recordaran a Orestes Torres? El fanático cubano es bien exigente, pero creo que me recuerdan como el súbdito de capitalino que supo representar la camiseta. Vamos a ponerle ese título a podcast, ¿qué tú crees? El surdo de capitalino. Métele. Vamos a ponerle así. Está bien. Bienvenidos a Más allá de juramento, un espacio donde la música, el arte, la comedia, el deporte se une para contar historias que ameritan ser conocidas. Hoy, en Más allá de juramento, no venimos solo a hablar de baloncesto, venimos a hablar de carácter, de sacrificio y de lo que se forja en silencio cuando nadie aplaude. Nos acompaña Orestes Torres, un hombre que defendió una camiseta, un país y una idea de dignidad dentro de la cancha. Su historia no se mide solo en puntos o rebotes, sino en resistencia, disciplina y lealtad a un sueño que nació en Cuba y se templó con los años. No cruzamos la línea y vamos a Más allá de juramento, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias, brother, de verdad. Es un placer tremendo tenerte acá. El placer es mío. Siendo de La Habana, por supuesto, capitalina. De verdad, tenerte acá hoy y conocer un poco de tu historia, brother, conocerte un poco a ti, al hombre, a ese Orestes que está detrás del basquetbolista, de ese que veíamos en televisión. De verdad que va a ser un placer. Gracias, campeón, de verdad. Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad de este lado tener esa satisfacción de estar aquí. De hablar un poquito de lo que te apasiona, apasiona, de recordar. y recordar un poco la historia. Orestes, y comenzamos. ¿Quién es Orestes Torres, brother? ¿Dónde naciste? Orestes Torres nació en Manzanillo, Granma, en el oriente del país. Oh. A los 7 años hacemos una permuta toda la familia para La Habana y desde los 7 años inicio mis primeros pasos en el básquetbol. ¿Desde los mismos 7 años? Sí. Con 6 años tuve mis primeras acciones ya de... Más adelante, vamos a hablar de cómo inicia. De cómo inicia en el baloncesto, más adelante. Una de las cosas, Orestes, que nosotros tenemos como costumbre en el canal es hablar de nuestros padres, bro. Yo creo, a veces, a todo el mundo se lo digo, uno de los pilares, una de las columnas de que seamos quienes somos más adelante son nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre. Entonces, ¿nos pudieras hablar de ellos? Claro que sí, siempre es un honor. Creo que son nuestros formadores, nuestros mejores amigos y nuestro espejo de toda la vida. Soy hijo de Orestes Torres Elías y Bárbara Quiroz Estrada. Me dieron una educación que voy a estar agradecido toda la vida y fui muy influenciado y educado también por mis abuelos, así que imagínate. Esos nietos que son. A los cuales agradezco toda la vida. Orestes, si te pido un recuerdo con cada uno de ellos, ¿qué te viene rápido hacia la mente con la vieja, con el viejo? Wow.
con los dos y vinculándolo al deporte, ¿no? Sí, Que creo que fue lo que los llenó de orgullo. Bueno, con mi padre, porque fui hijo de padre divorciado a temprana edad, pero bueno, siempre hubo buena fue comunicación. presente, claro. Sí, fue presente y nada, como ya yo estaba en La Habana, me tocó ir a un pioneril en Las Tunas y, y no lo pensaba para ir a verme, jugar, disfrutarme. Y ese era el momento de verdad. Viajaba con tus juegos a donde Sí, sí, sea. viajaba. Recuerdo que fue la única vez que mi abuelo paterno pudo verme jugar No, porque falleció a temprana edad. Y me lo disfruté mucho, me disfrutaba mucho el tiempo con ellos. no, qué lindo, campeón, qué bueno, brother. ¿Tienes hijos? ¿Familia? Sí, tengo un hijo de 16 años, el cual amo con mi vida y lo saludo desde este espacio porque hoy está cumpliendo sus sueños, se encuentra jugando en Argentina. ¿Estás Y jugando bueno, básquetbol? para mí es un orgullo que esté siguiendo mis pasos. No, campeón. Mandar un mensaje a tu niño, brother, mirando la cámara. Mira acá tu cámara acá. Hijo mío, sabes que sobran las palabras, te amo, te sigo soy tu fanático número uno, estoy orgulloso de ti. Siempre que hagas las cosas bien o mal, aquí estoy y aquí estamos tus mejores amigos. No, qué lindo, brother. Felicidades por eso, ño. Qué lindo tener Gracias. un niño que te siga, brother, en tu Así es, así pasión es, así es. y que tu pasión se pueda ser transmitida hacia otro y sobre todo hacia tu semillita, brother. Así Qué es, lindo. así es. Campeón, ahora sí, ¿cómo entra Orestes Torres al baloncesto? ¿Cuándo por primera vez tocas un balón, brother? Bueno, eso precisamente me pasó en Manzanillo, en la primaria, en tercer grado, eh, cuando se daba educación física y eso, pero había un entrenador de la especialidad que siempre como que me vio cualidades. Sí, actitud ahí, tuvo Siempre la fui visión. de uno de los más altos del aula y eso, y yo buscaba mucho la altura, baloncesto, al fin. Pero cuando entré a la cancha y choqué con el balón, dije, bueno, creo que esto es lo mío. Me Eso gustó fue mucho. amor a primera Me vista, gustó ¿no? mucho al inicio, tú sabes, en esas edades uno pasa por muchos deportes. Sí, Practiqué pelota, 2 o 3 días, pesa, natación, polo, pero el el básquet basquetbol fue de verdad el que te lo que amarró. más rocí. Y ven acá, en aquel tiempo, alguien que tú miraras y tú decías, wow, quiero ser como él, sea nacional o internacional. No, ¿En quién te fijabas? yo recuerdo en ese tiempo la generación de basquetbol internacional de los 90, esos Chicago Bulls Yo, de Michael Jordan y nacional, wow, teníamos mucha calidad también. sí, Estaban las ligas superiores de 4 equipos, esos choques de capitalinos, centrales, orientales, occidentales, había mucho nivel. Los, Roberto Carlos, Junior Herrera, Ángel Oscar, Andrés Ibel, me imagino que al Borrell. principio cuando comenzaste pasaste también por las escuelas, ¿tú acuerdas? La Sí, sí, IDE. sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Tuve Sandar? la, ¿Cómo fue Sandar al principio, brother? Cuéntame. tuve la bendición de pasar por todos los procesos del baloncesto. ¿Ya estando en La Habana? Sí, 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 todo inició, ese proceso inició en La Habana porque ya. llegué a La Habana con 7 años. Pasé todo el proceso de pioneril, llegué a la IDE, entré en séptimo grado porque estaba Sí. adelantado y ahí estuve hasta un seno. O sea, toda la carrera deportiva estuve los 3 años becado, después fui a la ESPA Nacional y la verdad Me pasé por cuentan todos los que procesos. la beca es caliente, brother. Te ¿Alguna aprendes anécdota? aprendes ¿Alguna muchas anécdota? cosas, Sí. aprendes a Y a ser independizarte por hombrecito también allá completo adentro. y a resolver muchos problemas Sí, ¿eh? así ¿Cómo no? Y sin la sobre familia. todo hay están muchos deportes juntos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Y sí, ahí están los boxeadores, están los tienes luchadores, que bro, la aprender gente de judo. tienes que aprender a convivir con todo eso, pero bueno, Sí, gracias a Dios siempre fui una persona que se llevó bien con todo el mundo. ya tenía, sí, Y bueno, a medida que empecé un poquito a sobresalir en lo que hacía, también sí. eso Te ayuda te muchísimo a ayuda ser muchísimo. popular también, que Sí, eres bueno. exacto, Eres bueno en el deporte y eso te hace popular también con los exacto. demás. Coño, qué bueno, brother. Eh, ¿Cuándo sentiste que tu camino hacia el deporte, que el camino con el baloncesto ya no había vuelta atrás? O sea, ya cuando tú dijiste, wow, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Mi hermano, yo creo que desde que toqué el balón de baloncesto. Desde el principio. Yo recuerdo, yo tengo una anécdota muy linda con un entrenador en Santiago de Las Vegas, Radio Álvarez, el Yayo, muy conocido, que para mí ese fue el entrenador que
que me aferró más al básquetbol. Wow. Porque yo recuerdo que yo era el más pequeño, el más joven del grupo, y él me decía, ¿a ti te gusta el baloncesto? Bueno, yo me quedaba hasta el final con mi pelota para poder jugar porque jugaban los grandes y él me dedicaba tiempo después que terminaba a mí solo. Se quedaba Y me contigo. iba hasta el punto que me iba a buscar a la casa y todo para ir a los entrenamientos y eso me enseñó mucho. Coño, eso dice mucho de ese Sí, entrenador, sí, sí, brother. muy dedicado, muy O dedicado. también es la visión que tienen algunos, tú sabes, Él dio muchos jugadores del área y ya como estaba muy mayor, me empezaron a decir que yo fui la última creación de Yayo. Champion, ¿qué tan difícil es el deporte en Cuba? ¿Qué tan sacrificado es hacerse un deportista de alto rendimiento en Cuba, brother? Mi hermano, creo que has dicho la palabra correcta, que no tiene otra. Mucho sacrificio, Sacrificio, hermano. mucho sacrificio. Todos sabemos las limitaciones que siempre hemos tenido, que dependemos de lo que nos pongan nuestros padres en las manos, Sí, en todo sentido. Y bueno, con eso te tenías que conformar. No podías anhelar muchas cosas, pero tenías que ser conforme con eso porque entendías el proceso y por eso cuidaba mucho las cosas que me ponían mis padres en las manos porque mi abuelo me enseñó mucho eso, que valorara mucho eso y yo veía como mi mamá trabajaba un año se entero sacrificaba muchísimo para darte, para darme sí. un par de tenis para los juegos escolares ¿No? y me tenía que durar. No, y la alimentación, brother, porque deberías tener una alimentación como Sí, deportista. sí. Tienes que tener una No, alimentación, mano, y y desde chiquito cuando haces deporte se te desarrolla más el apetito. Champion, ¿algún partido de esa época? Me imagino que es al inicio, pero no tan al inicio, sino ya cuando uno está ya jugando, te digo, a nivel nacional y Sí. demás en Cuba. ¿Algún partido marcó un antes y un después en Orestes Torres? Ese partido que cuando terminaste, o alguna jugada que hiciste, esa magistral, algo, tú dijiste, wow, Bueno, ya, me consagré, esto es lo mío. me pasó muchas veces, pero tengo una presente de cuando éramos bien pequeños en unos pioneriles en Las Tunas, precisamente ese partido que pudo disfrutar mi papá y mi abuelo, Sí, que estábamos jugando contra industriales y cuando aquello había, La Habana, como tenía mucha masividad en baloncesto, sí, se dividía. tenía la opción de llevar dos equipos, capitalinos e industriales, y nos tocan el cruce con ellos para discutir la final y nos terminan ganando la primera mitad. Ay, Que se supone que hay una rivalidad como que el de industriales demuestra que puede estar en capitalino. Y brother, el entrenador que teníamos, Yonael, nos llevó a una garita de un central que había bien lejano y dijo, aquí no venga nadie, nada más yo quiero estar con ellos. Y nos ha sonado a todos por pecho y nos ha dicho de todo. Y lo que salió para la cancha son en la leones, segunda brother. mitad fue horrible. Fueron leones, brother. ¿Usted tenía alguna mascota específica en Capitalino? No, Ahora que dije leones, ajá, siempre leones por lo industrial y eso, sí, no pero, había nada no, específico no, así de... No, entonces ese juego marcó un antes y un después para ti. sí, 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 Siendo sí, inclusive sí, o sea, en esa de categorías en esa tempranas categoría, claro. y Ahorita ya vamos no, a hablar después ya es, de... muchacho. ahorita vamos a hablar de la Grandes Ligas. ¿Qué te dio y qué te quitó el sistema deportivo cubano? ¿Qué tú piensas? Mi hermano, yo siempre me quedo con las cosas Sí, positivas y bien orgulloso de hasta donde pude llegar. Eh, Me quedo con la oportunidad de darme la posibilidad de practicar y encontrar lo que yo anhelaba, una pasión. es una pasión sobre todo. Brother, el mejor equipo con que jugaste. ¿Recuerdas a tus compañeros? Puedes nombrar los nombres Wow. y eso, es mejor. Para mí, en mi generación, Sí, también me tocó cruzar una etapa, me tocó madurar muy rápido porque yo juego mi último escolar con 16 años y terminando soy el mejor jugador de la categoría y me llaman que tengo que jugar en la liga superior ya con ya. 16 años. Entonces me tocó ser el novato con figuras ya establecidas y dije, Y wow, solo 16 ya yo años, estoy brother. aquí y dije, wow, ahora tengo que apretar y ser una esponja aquí con todo esto que me está ¿Ya? pasando.
choqué, me impactó un poco eso, pero creo Que es muy joven también, tú sabes. creo que lo supe llevar Lo y superaste. entender que era un proceso. Champion, entonces, el mejor equipo con que jugaste. Menciona un poco el nombre Bueno, de esos compañeros. de mi Sí, generación creo que la rivalidad con los Búfalos con los Búfalos. fue, sí, y aquí te está hablando uno que las vivió todas con ellos. Pude estar en todas las derrotas y en las dos victorias que tuvimos contra ellos, mi hermano. Contra ellos. Creo que fue después de la generación de la época dorada del baloncesto, la rivalidad que volvió a revivir eso, que el La público, pasión de nuevo, la exacto, pasión de que el nuevo. público no podía faltar, era ahí con la pelota, ¿verdad? Exacto. Señor, qué lindo, bro. El sacrificio más grande que hiciste como atleta, ¿recuerdas? El más grande que pudiste haber hecho. Brother, mi sacrificio más grande como jugador fue entender que si quería lograr Sí, lo que estaba en mi mente, tenía que estar dispuesto a sacrificarme tiempo lejos de la familia. ese es fundamental, bro. Es que mucho Y de la etapa es becado, ¿te acuerdas? Mucho de la etapa es sí, becado, bro. y me pasó algo muy fuerte estando jugando profesional en otro país. Coincide con el fallecimiento de mi abuelo, que fue el que Wow, me bro. crió prácticamente. Y fue un momento muy duro, ya que estaba jugando una semifinal. Terminé de jugar, me dan la noticia. Yo quería ir para Cuba y le pasan el teléfono a mi abuela y mi abuela me lee Había lo que escrito. él pidió, que no fuera, que no pudo esperarme, pero que le llevara ese campeonato. Me quedé y quedamos campeones. Claro, campeón. Sí, sí. Coño, Eso fue felicidades. para mí el dolor y el sacrificio más grande porque podía haber ido, pero por su... ¿Y O cómo sea, jugaste? ¿Te acuerdas cómo jugaste? Jugaste con el corazón en la mano, mano. jugué, mi hermano creo que ha sido uno... Me pasaron muchas cosas, eso fue en el Sí, año 2016, muchas cosas al mismo tiempo de su fallecimiento. Tuve que lidiar con todo eso y ahí me di cuenta que cuando a uno le apasiona algo y va a trabajar, porque es nuestro trabajo, dejamos todo afuera, ponemos el pie en la cancha, pero con muchas cosas que te motivan y te multiplican el esfuerzo. coño, bro, qué difícil, mano. De verdad que sí. Yo creo que Durísimo. el sacrificio viene desde el principio. Inclusive por la edad. No estás cuando los jóvenes quieren salir a la discoteca, quieren ir acá, quieren ir allá, tú no puedes. O sea, eres un deportista o estás becado o el tema del trago. Cuando empiezan tomando y demás Así es. alcohol, o sea, tú no puedes porque eres deportista. O sea, yo creo que desde el principio es muy sacrificada una carrera, bro. Y sobre todo en Correcto. Cuba, ¿no? Con la necesidad Sí, también tenemos que entender que, no, que nos tenemos que limitar a muchas de cosas. limitar a muchas cosas. Y más cuando los entrenadores mismos te van diciendo que tienes potencial Exacto. y demás, bro, tienes que hacerlo. Y por eso llegas a ser grande, por ese sacrificio La también. disciplina. ¿Cómo se aprende a resistir cuando el talento no basta? Eso, Ahí es cuando tienes que poner a funcionar muy bien las neuronas, entender muchas cosas, y lo pero aprendido, las exacto, técnicas, todo lo que el entrenador te dice, porque sí, puedes tener mucho talento, exacto. esta parte natural que viene contigo, pero Tienes que ser muy inteligente tienes que ser para muy saber inteligente. llevar todas las ¿Qué situaciones posición que tú te ponen. jugabas? Yo jugaba 3 y 4 a la pivo. Sí, Sí, era bueno. me considero bastante bueno y que más que todo creo que aporté lo que necesitaba en su Bueno, hay momento. comentarios, cuando pusimos el Coming Soon próximamente, hay un comentario que decía que es mejor en su posición. Oye, Así es. qué lesiones te dejaron el deporte? ¿Alguna lesión importante que tuviste dentro de partidos y esto? ¿Algún tipo de lesión, esguince, fractura o algo así? Sí, tuve lesión en los tobillos de esguince, no fueron muy graves y en las rodillas, en el menisco, pero las supe sobrellevar, gracias a Dios nunca me tuvieron que O operar. sea, con el tema de Sí, recuperación, sí, con sí, el tema de mucho la fortalecimiento, fisioterapia y mucho demás. cuidado y lo supe llevar. Después de eso, ¿seguiste jugando? Sí. Sí, sí, cómo no. En el 2010 fue que tuve un tiempo parado, creo que un mes fue que tuve que parar. Oh, Volvimos y cuando me hicieron ultrasonido ya. me dieron luz verde. De inflamación y esta Sí, cosa. sí. Ahora, ¿qué significó esta siesta linda? ¿Qué significó representar a Cuba en el deporte, brother? No, mano, creo que eso es lo máximo Es que lo anhela máximo todo para un atleta deportista, que mano. cuando está en Cuba, donde quiera que estés, tú Sí, siempre vas a querer representarle el máximo nivel de tu sí. país.
Entonces, saber o tener la satisfacción que gracias a tu talento y a lo que estabas demostrando en la cancha, vino a temprana edad, pues fue O un sea, orgullo. ponerte esa camiseta que diga Cuba para Sí, jugar contra Panamá o contra sí, otro sí, país, sí, sí. brother. La primera vez que lo hiciste, Cuando sales de Cuba, la primera vez me pasó en un grupo que seleccionaron de jugadores jóvenes y nos llevaron a jugar a Venezuela. Jugamos como equipo Cuba, pero insertados en la Liga sí, Nacional de Venezuela. Esa fue mi primera esa fue la primera experiencia vez. internacional. ¿No? Tuvimos buen fogueo y ya a partir de ahí empezamos a ver muchas cosas que Es que no, te con las enfrentaste, que no claro, nos... a gente Exacto, de afuera de Cuba, o exacto, sea, con otras técnicas de entreno, con exacto, otras... con otro nivel. Y Superior, sí. sí, sí. Y cuando regresamos a Cuba, eso nos abrió la capacidad y la mente de que teníamos que trabajar. No, campeón. ¿Cómo se carga ese peso? ¿Cómo se carga el peso en los hombros de representar un país en unas olimpiadas, en un campeonato de estos internacionales, brother? Créeme El estrés, los que, nervios. créeme que pesa, porque tienes que saber lidiar con todo. A veces la inconformidad de una decisión interna, a veces de los comentarios Sí, exteriores, pero creo que cuando logras estar bien enfocado y creer en lo que mejor sabes hacer a favor del equipo, las cosas fluyen. cuando se hace equipo, que es como se dice en Cuba, hacer equipo y Sí, demás, cuando se hace equipo y se representa, brother, tienes un país entero con la vista en usted, un país completo, mirándolo a así ustedes, es, mi brother, hermano, así, jugando. así, así. O sea, toda la Imagínate, fanaticada, la de los búfalos, la de los y capitalinos, como somos los todo. cubanos, tanto Liga Superior como Sí, cuando te tocaba en un evento internacional, cuando aterrizabas, y si no lo hacías bien, te te cogía. cogía la ligera. Momento más duro defendiendo la selección. Yo creo que fue lo que acabas de mencionar. Yo creo que lo de tu abuelo creo que fue Sí, lo más eso fue duro, ¿no? jugando profesional ya en Sí. la liga de otro país, en El Salvador, que aprovecho para decir que es mi segunda casa, Wow, porque brother. me dieron Mira qué mucha... bonito, brother. Sí, ahí fueron mis primeros pasos como profesional fuera de la selección. En la selección he referido a mi padre también, a mi abuelo, que estábamos en Argentina en un preolímpico, la competencia más alta que pudimos llegar, que Sí. fue a preolímpico. Y o sea, ya mi abuelo empieza a sufrir de cáncer y me lo escondieron hasta que regresé a Cuba. Y cuando regresé a Cuba, él estaba en la Mejeira y por lo que me dio fue irme hasta allá y no salir de ahí hasta que él no salió. Coño. Y salió. Y duró 5 años Después, lidiando después con del enfermedad. Así es. diagnóstico, con el tratamiento y todo, duró cinco Así es, años así es, más. así es. Coño, campeón, qué duro, bro, de la vida, ¿eh? Qué duro, Sí. hermano. Oye, ¿cómo cambió? ¿Cómo fue cambiando tu visión del juego con los años? Eso es algo muy importante, mi hermano. A medida que vas viviendo Sí, situaciones y en el básquet tienes que tener respuestas rápidas, porque es una acción tras otra. A medida que se me fueron dando situaciones en la cancha, entendí que tenía que ir modificando oh, muchas cosas para llegar a ganar. ¿has hecho, has tenido etapas de entrenador? Mira, se me ocurre. Sí, sí, ¿Has cómo estado? no. Sí. Bueno, desde que tengo a mi hijo y veo que está inclinado por lo que yo hice, creo que siempre voy a ser un entrenador para él, tanto dentro como fuera de la cancha. Y ya más allá de eso, sí pude en el equipo, en El Salvador, Sí. valga la redundancia, dirigí como 5 partidos de la Liga Femenina. Y también tuve la oportunidad de que, insertado con el club, darle varias clases a jugadores de otras categorías. De otras categorías del mismo de El Salvador. Oh, Así es. wow. ¿Qué errores nunca repetirías de los que cometiste siendo un atleta de alto rendimiento? Mi hermano, eh, trabajar para ser mejor. O sea, trabajar sobre los errores. Cómo se lidia con el desgaste físico y mental de todo este tema de competencias y demás, brother? Fuerza mental. Sí, Porque
A veces nos tocaba ciclos de competencia muy cortos. En una semana nos O sea, tocaba. entre un juego importante y Sí, otro juego, lo que tenían exacto. era un par de días. A veces un día y a veces nos tocaba jugar seguido, un juego cada día. En una semana, 4 partidos. No, no, Entonces tenías que recuperarte muy bien. mucho desgaste, ¿eh? Terminabas y ya era recuperándote, poniéndote hielo, descanso, para estar, En Cuba se hacen para también, poder rendir. se hacen los baños de hielo. ¿Te acuerdas los deportistas que o es difícil, Bueno, en Cuba no hay no, condiciones? no con las condiciones que se Sí, dan del lado acá, pero sí, o sea, lo que siempre te pones bolsas en las articulaciones y bolsas de demás, rodillas. hielo, hielo en su latica, digamos, y nos poníamos en la rodilla, pero sí, sí. Cuando se apagan las luces del estadio, cuando se apagan esas luces de la cancha, ¿quién es Orestes Torres? Hermano, creo que vivimos en constante aprendizaje. Orestes Torres es un ser humano, me considero, noble, sencillo y de mucho sentido común. Wow. ¿Dónde estás hoy y cómo te define en este momento tu vida? O sea, ¿en qué momento de tu vida estás viviendo? ¿Cómo te sientes en este momento? Creo que estoy en el punto más alto de mi madurez, ¿Sí? que, que no dejo de aprender y más de este lado, donde todos los días uno tiene que dar un paso positivo de superarte. Sí, bro. Eh, Creo que estamos en un país de muchas oportunidades para el que las sabe aprovechar. Y así me veo, bro, en todo sentido. Tanto con el amor de mi familia, con la dedicación, hasta el punto de superarme personalmente también. Champion, ¿sigues tocando el balón actualmente? ¿Alguna vez se baja a la cancha, tiras Sí, al aro? trato de mantenerme Sí, en forma deportiva, comer lo más sano que puedo, no como antes, rendimiento en el sentido de hacer ejercicio todos los días. sí. Me voy a mentir a mí mismo. Pero sí, por lo menos los domingos trato de ir a correr un poquito, a jugar ¿Qué se siente tocar una el balón y liguita. tirar al aro, brother? Hermano, es que es algo que sentimos necesario, la verdad. O sea, ya eso es No natural, ¿eh? importa la Después de edad, tantos sí, años, sí, después de sí. un nivel, ya es Eso, natural. ahora vas a mi casa y vas a ver la Ahí pelota. está el Sí, balón. sí, sí. Es algo que lo tenemos en la sangre. ¿Qué verdad del deporte pocos profesionales se atreven a decir? Una verdad es que a veces quieres expresar muchas cosas en, en un camerino cuando vamos a un descanso o algo, pero tienes que saber contenerte porque no estás del otro lado. Y con el pasar del tiempo entiendes que son dos cosas muy distintas. No es lo mismo estar en el lado de jugador que cuando te toca ser ¿Te entrenador. pasó alguna vez un error y que tus mismos compañeros te critiquen por ello o que se haya perdido el juego? No, Eso pasa, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Todos los que estamos, Y le cae todo el mundo arriba, come creo que en el bien. deporte general, pero Sí, en los deportes colectivos, siempre va a llegar un momento, una sí. situación de juego que te va a poner o a decidir un partido. No, brother. Y si eres certero, bueno, Tienes felicidades, toda la emoción, pero si tienes toda no, si la... fallas un tiro decisivo, si pierdes una pelota, Sí. te conviertes en el villano. Pero, como te digo, eso es lo que te enseña a trabajar y venir al otro día, memoria rápida. ¿Recuerdas algún momento como eso? Y Sea, sí, sea tuyo o de algún compañero tuyo. Me sí, acuerdo sí, cuando sí, cómo no. fulano falló. Me pasó nacional, Sí. internacionalmente también. Me pasó muchas veces decidir muchos partidos y me tocó muchas veces tenerlo en la mano y fallar una pelota o perderla. Tirar ese último Sí, sí. lance que ahí se ve que cuando cae ganaste Sí, por un punto y exacto. ese fallarlo. Te puedo decir que no se duerme, ¿verdad? No, No se brother. duerme y lo que tienes deseo es de que ya sea el día siguiente y volver a jugar para Para revertirlo. corregirlo. Exacto. No, mano, qué difícil, me imagino, con tus mismos compañeros llegar al Sí, camerino sí, a sí. vestirse con el juego perdido por ese tiro. No, me imagino, duro. ¿Qué mensajes pudiera dejarle Orestes Torres a los jóvenes que hoy empiezan con una vida en el deporte y sobre todo, por supuesto, en el baloncesto, que es lo que hemos manejado? Creo que el mensaje que les dejaría es que no dejen de soñar, que no crean en limitaciones,
que, que todo lo que pongan en su mente lo pueden lograr y que crean siempre en ellos y en sus mejores amigos que son sus padres. Wow, qué lindo, brother. Gracias. ¿Qué legado te gustaría que quedara en el nombre de Orestes Torres, ese basquetbolista que tanto hizo? Eh, Mi hermano, a veces los reconocimientos se los tiene que hacer Sí, uno mismo y sentirse orgulloso. Da la casualidad que ayer creo que fue que me dio por buscar mi ficha en FIBA y ver un poco de de la los foto números, de los números. de, lo- de los jugadores contrarios que tuve, jugadores NBA. Pude enfrentarlos a ellos, convivir. Creo que estuve en el máximo nivel de FIBA y, bro, me siento bien orgulloso de ¿Se eso. siente satisfecho de Me la carrera siento que hiciste? satisfecho de lo Sí, que hice, no me siento inconforme. Sentí que en un momento, cuando me tuve que retirar, sentí que estaba en mi mejor momento, pero entendí. sí. Y lo usé como cosas positivas que me pasaron. Claro, para que te retiraste arriba. Te retiraste Exacto. arriba. Y es Y, importantísimo en la carrera del deportista exacto. ese momento. Y no tanto de... me sentía en un buen nivel y que con 32 años ¿No? uno todavía Podía se tirar un siente poco más. súper bien. Podía tirar un poco más. Y nada, son cosas que pasan en la vida, pero todo es por algo. Sí. Y vinieron muchas cosas buenas después. ¿Cómo quisiera que tus fanáticos recordaran a Orestes Torres? Fanático cubano es bien exigente, pero creo que me recuerdan como el súbdito de Capitalino ¿Cómo te decían? que ¿El hizo, el sudito? ¿El surdo, zurdo? el surdo de Capitalino que supo representar la camiseta. Vamos a ponerle ese título a podcast. ¿Qué tú crees? El zurdo de Capitalino. Métele. Vamos a ponerle así. Está bien. Mi hermano, si volvieras a nacer, volvieras a escoger el deporte, volvieras a llevar esa carrera, ese Si, sacrificio, si volviera a nacer no me arrepiento de nada de lo que me ha pasado volvieras a agarrar absolutamente ese balón de básquet en la mano y, en toda mi vida. coño, Champion, Sí. tremendo honor haber pasado un rato contigo, tremendo honor conocerte, la verdad. Si quieres decir algo, alguna pregunta que no te hice, algo, Solo agradecimiento, hermano. Primero a Dios, a mi familia. Siento que tengo una familia que nos amamos todos bien unida. Creo que eso es lo que te hace lo que me despertarte hace cada despertar mañana. todos los días, dar gracias y saber que tengo presente a mi madre, que tengo viva a mi abuela, mis hermanas, tengo un hijo que está siguiendo mis pasos, ¿Qué más pedir, brother? que está bien ocupado, que está en un país que no es el de él, pero se está formando, está entendiendo lo que es ser profesional con 16 Sí, años. Y también siento que tengo una madre que quiero aprovechar porque cumple años ahora el día 3 maravillosa, brother, que me da su bendición todos los días y eso es lo más grande que podemos tener. coño, qué lindo, brother. Y también no quiero pasar por alto mi pareja actualmente, mi relación que es mi gran compañía, es mi equipo ¿Ya? y los dos vamos de la mano logrando cosas muy positivas. Es una vida nueva. Cuando emigramos, cuando hemos hecho una carrera, ya sea deportiva, bueno, en el caso de nosotros, una carrera en las medicinas y demás, y Exacto, emigramos y nos toca empezar de cero, nos toca hacerlo, brother. Nos toca apoyarnos inclusive muchísimo en la familia, exacto. porque sabemos que emotivamente y psicológicamente nos golpea no poder hacer lo que tanto amamos, ¿no? Pasamos, del lado acá se pasan muchas situaciones Sí, fuertes, pero gracias a Dios, cuando uno sabe hacer las cosas bien y tiene a la familia siempre de yo tu creo que lado, ustedes tienen una ventaja sobre nosotros los médicos y demás, porque ustedes tienen un deporte que lleva mucho entrenamiento, tú sabes, y es lo sí, que decíamos, físico, pero también mental. mental, Y entonces si tienes un cambio tan brusco en tu vida y te apoyas en ese entrenamiento que tuviste, tú dices, bueno, espérate, vamos a hacer esto, vamos a empezar de cero, si hay que exacto, te trabajar ayuda en la mucho. construcción trabajamos, si Sí, hay que sí, sí, hacer sí. Uber hacemos, o sea, te Te ayuda ayuda mucho. mucho y me considero una persona que no tengo límite en eso. O sea, no soy exquisito en esas cosas, no, yo
Yo trabajo en Guarejao, los Sí. fines de semana hago Uber, Champion, trabajo de seguridad. en Cuba, ¿te acuerdas que los deportistas de alto rendimiento estudiaban y se hacían licenciados en cultura física? Licenciado, soy licenciado en ¿Eres cultura licenciado? física. Coño, felicidades, campeón. Ya se me ocurrió. Fajardo. Porque he Una entrevistado a algunos mariposa. deportistas y Sí, me sí. dicen, soy licenciado en Soy cultura licenciado en física. cultura física. Chacho, sí, cuando mi hermana mi hermana trabaja en un restaurante, Sí. una de mis 4 hermanas, aprovecho para saludarla. Y a la que tengo más cerca de mí, a veces llega que termina la semana No. y me toca tirarla arriba del estero, traquearle la espalda, hacerle par de ejercicio de movilidad. Y digo, bueno, por lo menos uno De algo, aprendió, algo te dejó un aprendió legado, cómo te dejó un meditar legado del en deporte y esa bueno, la situación. profesión, porque es una profesión. Así es, así Y es. ven acá, ¿no te has pensado en esa área? No Sí, sé, aquí hay una especialidad de fisiatría, masajes y quiero estas pasar un cosas, cursito de fisioterapia. También fisioterapia. me ha tocado trabajar, he trabajado ya con dos muchachitos Sí, de personal trainer del lado acá y no me ha ido mal. ¿verdad que sí? Tipo gimnasio y Sí, esto. sí, sí. Y más enfocado en el baloncesto. Le he dado un par de clasecitas, he vivido buenas experiencias y lo tengo incluido. Coño, Y me gusta brother. hacer bien las cosas. ¿Alguna academia Tengo, que se pudiera llegar, presentar una hoja exacto, de vida, o sea, un deportista, exacto, ex exacto. deportista de alto Lo rendimiento? quiero incorporar. Lo que pasa es que estaba priorizando otras cosas Sí, y gracias a Dios ya mi hijo está donde yo quería. claro. Estaba priorizando mucho eso y ahora voy a tener más tiempo para ¿Tú crees formarme las que, cosas. se me ocurre, ¿no? Ya terminamos podcast, pero que estamos tan inmensos en esto que quiero seguirte conociendo más. ¿Tú crees que las redes sociales te pudiera ayudar con este tema? Tú sabes que hoy se expone mucho en redes Sí, sociales sí. y las redes sociales pueden servir para bien o para mal. Muchos la utilizan, tú sabes, para chismes y demás. No somos para nada un podcast que se Que va por esa transmite eso. línea, pero ¿tú crees que las redes sociales con respecto al básquet, o sea, publicar, manejar tus redes sociales con respecto a baloncesto, a tu historia, te pudiera ayudar a conseguir un Sí, trabajo sí, como sí. entrenador? ¿Tú crees que Creo sí? que me siento orgulloso porque así como ustedes en la calle, del Sí, lado de acá, he llegado a muchos lugares y las personas me han te reconocido. reconocen. Y, brother, eso me llena de orgullo. Incluso le doy las gracias porque se siente bien, bro. O sea, no, Se no siente deja, bien. no deja morir a Y ese. claro que sí, las redes siempre van, hoy en la Sí, actualidad, creo que es algo muy fundamental para cualquier negocio. para cualquier negocio, yo creo que las redes sociales van a servir, y te digo, cuando lo hacemos de manera correcta, Exacto, cuando lo hacemos para un bien, con un fin exacto, determinado, creo que te van a servir muchísimo para conseguir alguna plaza de entrenador, algún club que exacto, te exacto, pueda exacto, contratar exacto. para que entre niños. Qué lindo sería, brother, ¿eh? Sí, sí, Vete sí, de sí. nuevo ahí. Y aparte, sería un sueño para Sí, ti, hecho realidad, es lo que terminar uno como hizo toda la vida como y entrenador. Yo una creo que pasión. eso es parte de los sueños de los altos deportistas, terminar como deportista dando rendimiento, como deportista, dígase, activo, Exacto. y terminar pasivo en el sentido de entrenador, Del otro lado. entrenando. Coño, qué bonito, brother. Champion, muchas gracias, brother, por haber Gracias a estado ti. aquí con nosotros, hermano, de verdad. Gracias a ustedes por la oportunidad y aquí tienen un amigo. Agradecido, mi hermano, de Gracias, verdad hermano. agradecido. A Gracias. ustedes que nos escuchan en los canales de Spotify, a ustedes que nos ven en los canales de YouTube, síganos para otros capítulos de Más Allá de Juramento.